Pues buenos días a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa de Aragón Teleexiste. Me acompaña Jorge Grima, representante de los trabajadores de transporte sanitario. Te agradezco que te hayas desplazado a las Cortes para explicar la problemática que tenéis, porque venimos a hablar sobre transporte sanitario programado, que es un servicio esencial para todos los aragoneses, ya que es la puerta de entrada a la sanidad pública. Y en este punto ya tengo que contradecir al consejero de Sanidad Bancalero cuando afirma, cuando hacemos denuncias y hacemos reivindicaciones sobre la falta de especialistas, sobre la falta de profesionales sanitarios, cuando afirma que la cobertura sanitaria está garantizada para todos los aragoneses. Bueno, pues le tengo que contradecir y le tengo que decir que no existe esa cobertura sanitaria, y el ejemplo lo tenemos hoy aquí en el transporte sanitario, el transporte en ambulancia, ya que es un servicio de transporte a pacientes que en muchos casos ya no se está realizando por parte de la empresa, argumentando que están en huelga. Bueno, pues los técnicos de emergencias y personal sanitario y el transporte sanitario programado llevan más de 900 días de huelga. Lo hemos denunciado en este mismo atril en varias ocasiones. Los trabajadores de la contrata del transporte sanitario programado sufren condiciones salariales deplorables y hay que decirlo, está financiado con dinero público y esperamos que se corrija urgentemente. ¿Por qué esperamos que se corrija? Porque acaba de firmarse la adjudicación a la empresa Servicios Sociosanitarios Generales. Se firmó el pasado día 30 de junio, salió adjudicada y empezará a dar el servicio el próximo 1 de septiembre. Lo decimos porque hasta ahora estos trabajadores de transporte sanitario no urgente o programado no han tenido en sus salarios el reconocimiento salarial de la importancia de su trabajo. Y después de esta adjudicación, nadie de la Consejería de Sanidad ha garantizado la actualización de las retribuciones salariales congeladas desde el año 2019. Bueno, pues la empresa de Servicios Sociosanitarios Generales se ha adjudicado un contrato por valor de 55 millones de euros que incluye la actualización salarial. Lo contrario nos parecería, desde Aragón Teleexiste, nos parecería intolerable. Hay que decir que a día de hoy no entendemos cómo el Gobierno de Aragón no haya hecho una advertencia a la empresa con carácter previo a la resolución sobre el cumplimiento de la actualización del salario. Esta empresa va a cobrar un dinero público que estaba en el pliego, que incluye esa actualización salarial. Y además lleva en el concurso, por la combinación de puntos, la adjudicación, lleva en el concurso específicamente cumplir a rajatabla con esta actualización del 15% salarial. Este dinero que paga el Gobierno de Aragón, dinero público, es un beneficio que va a percibir la empresa y lo paga por la importancia del trabajo de los técnicos de trabajo de transporte sanitario, por la importancia del trabajo de los conductores de ambulancia, que hay que decir el salario que perciben 1.150 euros netos, o un camillero 950 euros netos, tanto para enfermeros como para médicos, y todos ellos realizan un trabajo esencial. Lo que hemos denunciado muchas veces, hay un desajuste muy grave entre los salarios y los trabajos que realizan el personal de transporte sanitario. Y repito, ellos son la puerta de entrada a la sanidad pública aragonesa. Existe un trato injusto que se ha cargado
a los lomos de los trabajadores el esfuerzo para que el servicio se preste y para que las empresas adjudicatarias hayan tenido importantes beneficios. Por eso le planteamos al consejero ¿por qué no se ha vigilado estos incumplimientos constantes en los convenios de los trabajadores? No tienen convenio desde el año 2019. Ni tienen convenio ni se ha hecho ningún esfuerzo desde el Gobierno de Aragón porque se tenga. El Departamento de Sanidad y la empresa han hecho oídos sordos a la obligación de acordar un convenio y ahora seguimos en el mismo caso. Las mismas condiciones salariales injustas y miserables, permítame que use esa palabra, puede sonar duro, pero es así. Son salarios injustos, en muchos casos por debajo del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, denunciamos desde Aragón Teruel Existe y exigimos al Gobierno de Aragón y al consejero de Sanidad que deben plantear y exigir a la empresa adjudicataria, Servicios Sociosanitarios Generales, el cumplimiento del 15% que corresponde a la actualización salarial que estaba en los pliegos económicos que se ofertaron desde la Consejería de Sanidad. A partir, como he dicho, del 1 de septiembre, esperamos que este nuevo pliego de condiciones implique que la empresa dé un trato más justo, más adecuado a los trabajadores del transporte sanitario, algo que la empresa que está en la actualidad no ha dado. Por lo tanto, creo y espero que el consejero Bancalero, de verdad, después de 2 años y medio ya de legislatura, intente solventar este grave problema que tenemos con la sanidad, con el transporte sanitario urgente y con el transporte sanitario programado. Y vamos a estar vigilantes, como no puede ser de otra manera. Hay una serie de incumplimientos reiterados por parte de las empresas. La del transporte sanitario urgente es Hermanos Tenorio y la nueva empresa de transporte sanitario programado que acaba de adjudicarse, que deben cumplir con las condiciones laborales, con los salarios y con un servicio eficiente de calidad. Y termino. Es la puerta de entrada a la sanidad pública aragonesa y no está garantizada esta cobertura. Así que espero que se tomen cartas en el asunto y la Consejería de Sanidad haga lo posible por firmar un convenio y por hacer cumplir los contratos que se han adjudicado. Y paso la palabra al compañero Jorge Grima porque he pedido que venga, que dé su opinión como representante de los trabajadores porque consideramos que es una situación insostenible lo que vienen soportando este colectivo que engloba a más de 300 trabajadores en el transporte programado y más de 1.000 en el transporte sanitario urgente. Así que, Jorge, cuando quieras. Pues gracias. Voy a exponer un poco, en primer lugar, pues suscribir todas las palabras que ha dicho Joaquín, es la pura realidad. Cobertura sanitaria, pues es complejo de entender que nos está dando a día de hoy. El consejero, cuando sale en medios de comunicación, lo lleva por activa y por pasiva. Pues esta semana, por ejemplo, me llamaba un conocido en la Almunia que tiene que venir a rehabilitación y, amparándose en la empresa en que estamos en huelga con el 100% de la plantilla, pues no venía. Eso, una persona que no puede venir a rehabilitación. Pues, ¿qué pedimos los trabajadores? Que hagan cumplir los pliegos. Hagan cumplir los pliegos pues en todo su abanico. Que salgan los servicios, que no afecte a los pacientes como está afectando y en lo que estamos exponiendo ahora. Hay un dinero que va de los contribuyentes aragoneses a un pliego de transporte sanitario programado, pues que fiscalicen dónde va ese dinero, que tiene que ir a los trabajadores porque así lo refleja, con unas subidas salariales. No, que saquemos el pliego y nos olvidemos de dónde va todo ese dinero que esperamos que vaya a los trabajadores y no a las arcas de las empresas. Tienen que fiscalizarlo, es súper importante fiscalizarlo, que hagan cumplir
cumplir pliegos. La situación es la que es. Esperamos que no se den situaciones como se están dando, como os he dicho, con este conocido que se está quedando en casa y no puede ir a rehabilitación porque nadie en el Salud fiscaliza estas situaciones. Y poco más que añadir. Esperamos que alguien tome buenos apuntes de las palabras que ha dicho Joaquín y actúen en consecuencia. Y que los trabajadores el día 1 de octubre, cuando haya entrado SSG, pues actualice sus salarios. Es que no podemos pedir otra cosa, porque el dinero está. Y si está el dinero, pues no le tiene que suponer ningún esfuerzo actualizar esos salarios.